Hey, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de 1 Timoteo 3, pero vamos a ver los versículos del 8 al 13. En el video pasado nos echamos del 1 al 7 y ahora vamos a ver del 8 al 13, que no, no está más sencillo de leer, pero en nada más un poquito, en los versículos pasados, el del 1 al 7, hablamos acerca de que aquella persona que aspirase a convertirse en algún tipo de líder de la iglesia debería de ser una persona que tuviera una, que fuera intachable, que fuera irreprensible, que fuera una persona que de posición honorable. Y la razón por la que se le exigía a un hombre este, llevar una vida intachable es porque eso mostraba características en la vida de esta persona, el hecho de tener un control propio, de vivir de manera sabia, de tener buena reputación. Y entonces, em, de la misma manera en la que describe del versículo 1 al versículo 7 en, en el capítulo 3, describe a un siervo o un ministro en la Biblia lo marca como diácono. Te lo voy a leer, pero vamos a leer del 8 al 13 el día de hoy. Em, Hoy, de... Permítame, tengo que apagar esto porque si no va a continuar vibrando y me voy a distraer. Entonces, 8. De la misma manera, los diáconos deben de ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Número 11. De la misma manera, sus esposas deben de ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Está bien interesante eso. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Y ahí termina. Ese es el 13. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados. Está bien interesante esta parte de diáconos porque Pablo presenta a los diáconos como líderes secundarios. Son como estos pilares silenciosos de la salud de la iglesia. Mientras hay los ancianos o los pastores o el concilio de liderazgo que se cuida la doctrina y la dirección espiritual, el diácono em, encarna el evangelio pero de manera práctica. Em, es como cuando tienes un pastor ejecutivo y entonces el pastor ejecutivo toma las decisiones prácticas y luego tenemos un pastor principal que es el que otorga visión y ese pastor principal está encargado del área espiritual y el desarrollo y el discipulado y el ejecutivo, valga la redundancia, ejecuta. El servicio fiel del que se habla con estos diáconos no es menos espiritual para nada. Simplemente es la parte teológica, pero puesta sobre acción, ¿no? Es la parte práctica de las cosas. Y todo esto nace de Hechos 6, del 1 al 4. En Hechos 6 del 1 al 4 se describe una situación donde la iglesia primitiva está creciendo. Y entonces en ese crecimiento, donde el número de discípulos aumenta rápidamente, se empiezan a generar murmuraciones entre los judíos helenistas, que son los que hablan griego, y los judíos hebreos, que son los que hablan arameo. Y entonces se empiezan a pelear y unos empiezan a acusar a otros acerca de cómo discriminan a sus viudas
cuando se reparte diariamente el alimento. Y entonces los apóstoles, los 12 apóstoles, conscientes de la misión principal, que era enseñar la palabra y orar, decidieron establecer, am, decidieron establecer estos administradores, estos diáconos, para no descuidar estas áreas en el pueblo. Y entonces convocan a toda la congregación y proponen esa solución. Y entonces escogen 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dice la palabra, para que se encarguen de la administración de estos alimentos. Y de esta manera los apóstoles se pueden dedicar a lo que venían, ¿no? Que era plenamente a la oración y al ministerio de la palabra. Pero lo vemos como una solución de un problema interno. eh, a pesar de que no solamente resuelve el problema interno, empieza a establecer un modelo de organización dentro de la iglesia donde se delegan responsabilidades, se permite que el ministerio espiritual no se vea obstaculizado por las tareas diarias o las tareas prácticas que se deben de llevar. Y entonces el diácono entra en acción. Pero hay ciertas estructuras o ciertos requerimientos o requisitos que se les solicite. Lo vemos en Timoteo 3:8. Entonces, entendamos algo, la iglesia no avanza, no continuamos caminando solamente por lo que se predica. Si tú y yo, o sea, si tú al igual que yo, mejor dicho, servimos el domingo en la iglesia, vamos de vez en cuando a ayudar a decorar, tirar, por ejemplo, en mi caso, yo voy a tirar cableado, acomodar luces, audios, micrófonos, cosas por el estilo. Si tú como yo tienes de repente un día en donde vas y ayudas a que algo en la estructura de la iglesia funcione mejor, tu servicio como el mío es parte de lo que hace que la iglesia continúe avanzando. Em, Tú y yo somos partes de esos ministros. De hecho, nuestro pastor, Gerardo Espejel, en una clase que damos, que son las clases básicas, escuela de crecimiento lo llamamos, en estas clases básicas que tenemos, la primera clase, la primera y la segunda clase hablan acerca de ciertas cosas en la iglesia y cómo pensamos acerca de las personas en la iglesia. Y una de ellas precisamente es que en Iglesia para Todos, todos somos ministros. Todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos la responsabilidad no solamente de echar la mano a que la iglesia se mantenga en un buen estado, sino también de continuar el trabajo para que continúe avanzando la iglesia. Entonces todos somos ministros, eso me hace muy padre. Pero veamos entonces el versículo 8. Habla acerca de que los diáconos asimismos deben de ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Em, Hay algunas cosas que muestra Pablo acerca que son muy, muy visibles. Y entonces, cuando hablamos de esta parte, de este específico versículo número 8, Pablo nos está mostrando que el servicio expone el carácter, eh, lo expone tanto como el liderazgo visible. Pablo exige dignidad, porque el diácono representa a la iglesia en espacios cotidianos. En logística, ayuda, cuidado, atención. eh, y en ese espacio bueno, ninguno, ¿verdad? Pero específicamente en el de un diácono no hay espacio para tener una doble vida. Quien sirve lo hace como representante del cuerpo de Cristo. El ministro, el diácono, el líder, lo hace como representante del cuerpo de Cristo. Y el servicio cristiano no se hace desde un punto de improvisación. Por el contrario, se hace desde una vida ordenada. Y para tener una vida ordenada, hay 8 cosas. Bueno, están las cosas que habla Pablo en el versículo 8. Porque no deben de ser dignos de mucho respeto, tener integridad, no deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. ¿Por qué? Porque visiblemente podemos ver cuando alguien vive una doble vida. Ahora, en el 9 sigue repartiendo cachetadas con guante blanco mi amigo y dice que guarden el ministerio con una conciencia
limpia. Y específicamente, aunque el rol de los ministros no es estar orando o enseñando públicamente, el diácono debe de creer profundamente en el área en la que sirve. Em, Cuando estoy tratando de pensar en un ejemplo para poder sostener esta frase, pero em, te voy a decir la frase o te voy a decir lo que pienso y luego trato de acomodarlo con un ejemplo, porque sé que sí tengo uno. Pero la realidad es que todo es que la obra de Dios, la iglesia, el ejercicio que hacemos como cristianos toda la vida, no se sostiene con una fe superficial. Em, Te voy a decir uno de mis ejemplos. Em, Hace poco, hace unos días, el jueves pasado de hecho, estaba platicando con unos amigos y estos amigos, a su esposo, al esposo de mi amiga, yo lo conozco de alguna manera. Todavía no ubico cómo lo conozco, pero nos conocemos. Pero a ella la conozco desde que tenía como 18 años. Yo ahorita tengo 41, voy a cumplir 42. Imagínate, hace 22 años, 23. Y entonces yo me acuerdo de esta chavita, ¿no? Me acuerdo de su nombre, de lo que hacía, de cómo andaba metida en un chorro de cosas, y me hacía bien padre. Pero en esta plática me di cuenta que había cosas en mí que no estaban bien, que estaban vividas a través de una fe superficial. Te voy a explicar un poco. Cuando yo estaba en esta temporada de tener 23 años, una onda así, que fue cuando la conocí. Este, me, mi vida estaba envuelta en muchos cambios. Estaba envuelta en situaciones bien complejas. Yo estaba viviendo una vida que muchas personas de mi edad no podían entender porque simplemente no podían conectar. Yo estaba atravesando por un divorcio, estaba perdiendo a mi familia, estaba roto. Ayer le estaba contando a mi esposa en el auto, ¿no? Nos detuvimos cuando estacionamos y le estaba contando todo esto que estaba sucediendo cuando yo tenía esa edad. Y entonces em, estaba atravesando por tanto caos mi vida que mi fe era una fe superficial. Y exigía tanto de mí la complejidad de mi situación que yo no podía tener, mm, yo no sabía cómo fortalecer mi fe. Mi fe estaba tan superficial que parecía de ese hielo delgadito que está encima del lago cuando hace frío y se congela poquito. Caminabas encima de él y seguramente se iba a romper y seguramente ibas a caer adentro del agua fría. Yo era una persona increíblemente rota. Platicábamos precisamente acerca de las personas que estaban alrededor de mí, de la manera en la que no sabía yo o no podía expresar, o simplemente estas personas que eran mis líderes, pero como eran jóvenes, no tenían la experiencia que yo estaba pasando. Entonces, em, no había manera de conectar o no era tan fácil conectar. Y hacía que esto fuera muy complejo y mi fe era una fe muy superficial. Y yo me acuerdo claramente, claramente que cuando salí de la iglesia y traté de componer mi vida y traté de ir a la iglesia y traté de hacer cosas, era imposible sostener el ritmo de mi vida porque mi fe era tan delgada. Mi, he escuchado esta frase antes y se me hace bien interesante, pero no sé si lo puedes relacionar. Pues seguramente sí en algún momento de tu vida, pero yo estaba viviendo mi fe a través de otras personas. Estaba viviendo mi fe a través de los jóvenes que impactábamos con la banda, estaba viviendo mi fe a través de mi líder que estaba cumpliendo sus sueños, estaba viviendo mi fe a través
de lo que hacíamos con este grupo de jóvenes que estaba bien raro, éramos 5 líderes. Y entonces en medio de toda esta situación, mi fe era una fe vivida a través de otras personas. Era una fe increíblemente frágil. Yo te puedo decir que a pesar de que yo era públicamente un líder, no creía profundamente en lo que servía, porque no podía sostener la obra de Dios con una fe tan superficial. La conciencia limpia implica una coherencia entre fe y conducta. El servicio pierde fuerza cuando no nace de convicciones profundas, cuando no sabemos qué fregados estamos haciendo, cuando no tengo una convicción profunda arraigada dentro de mi ser acerca de lo que estoy haciendo públicamente. Mi fe es superficial. Está bien feo. Y lo podemos verlo en diferentes partes de la Biblia. En Romanos habla acerca de que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En Juan 3 habla acerca de que la conciencia limpia produce fe. Produce confianza delante de Dios. Versículo 9. Que guarden el ministerio con fe y conciencia limpia. Vámonos al 10. El 10 habla, déjame lo leo. 10. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Obviamente. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Claro que sí, si estamos sometidos a una prueba primero y entonces pasamos esa prueba y podemos ejercer el diaconado, genial. Pero solamente si somos irreprensibles. El servicio no comienza con un nombramiento. Yo tengo por ahí un libro aquí atrásito que me gusta mucho que se llama Lead When You're Not in Charge, que habla acerca de establecer un liderazgo cuando no eres la persona a cargo. Eh, y la realidad de todo es que el liderazgo no comienza con un nombramiento. Comienza con una fidelidad constante, comienza con una convicción constante. Pablo enseña que el carácter se observa con tiempo. Eh, Estamos hablando de que es probado a través del tiempo. La iglesia no apresura, bueno, la iglesia no debería apresurar procesos porque debería entender que la confianza espiritual se construye, no se asigna. Aunque vemos de repente ejemplos en donde la iglesia sí apresura procesos porque le hace falta a lo mejor un área por cubrir y también es un poquito falta de entender que el proceso espiritual debe de ser construido primero. Lo hablábamos en los versículos pasados donde decía que por favor cuando escogieran líderes que no fueran nuevos, o sea, hay parte de construir una confianza espiritual. Y no debe ser meramente asignada, es asignada obviamente si cumplimos los reconocimientos. Hace poco hablaba con un amigo que estábamos trabajando un tema muy importante entre los dos del diezmo y me manda una captura y me dice, ya lo logré, ya di mi diezmo y me siento bien contento. Y recuerdo lo importante que es cuando empezamos a cumplir y ser coherentes con nuestra fe, que me acordé de cuando hablamos en Lucas, ¿no? Que habla acerca de, eh, ay, se me olvidó cómo empieza, pero entra en el gozo de tu Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eh, pero se me hace bien padre que cuando nuestra vida comienza a tener coherencia y podemos ser, em, entendemos que esta construcción espiritual o construcción de esta construcción de la confianza espiritual no es asignada, también entendemos que el servicio es parte importante de poder, de poder ser probado mucho antes de ser afirmado, como lo habla el versículo 10, ¿no? Que seamos sometidos a pruebas. En el versículo 11 y 12, Pablo em, habla un poquito más acerca del hogar, ¿no? Y dice de la misma manera, sus esposas sean dignas de respeto y no calumniar a nadie, deben de tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Ese es el 11. Y el 12, un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás
de su casa. El servicio de la iglesia, el servicio en la iglesia, nunca debe destruir la vida familiar. No tienen idea cuántas veces he platicado de esto y lo importante que ha sido continuar repitiéndolo. El servicio en la iglesia nunca debe de destruir la vida familiar. El diácono sirve desde una vida integrada, no fragmentada. El hogar se muestra como una persona. Mejor dicho, el hogar muestra como una persona administra la responsabilidad del compromiso, el amor, el liderazgo, pero si nuestro hogar está fracturado, no tenemos nada que estar haciendo como diáconos, como líderes, como ministros. El servicio, yo sé que me vas a odiar, pero el servicio en la iglesia no debe de destruir la vida familiar. El servicio que verdaderamente honra a Dios fortalece, no descuida el hogar. Qué importante de verdad, qué importante que entendamos esto. Porque muchas de las veces hemos caminado en liderazgos o en pastorados en donde son unos aventados, mano. O sea, camino, 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 camino. Y ahora sí que el que venga atrás de mí, qué bueno. Y el que no, lo siento mucho, me lo llevo entre las piernas. Pero la realidad de todo es que nuestro ejemplo más fuerte está en nuestra casa. Si nosotros no podemos cumplir con esa parte, si no podemos administrar correctamente, ser responsables emocionalmente, tener un compromiso directo hacia nuestra esposa, nuestros hijos, pero sobre todo hacer las cosas en amor, no tenemos absolutamente nada que hacer como ministros de la iglesia. Absolutamente nada. Digo, si tú no tienes hijos, no tienes esposa, es otra situación, ¿verdad? Pero independientemente, el servicio que honra a Dios fortalece, 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 no descuida el hogar. Si tú eres parte de una casa, yo fui parte de una casa donde yo fui el primer cristiano de mi casa, continúo siendo el primer cristiano de mi casa. Em, Mi mamá es simpatizante y mi papá es respetuoso. Pero em, yo recuerdo cuando recién empecé a explorar la fe, em, era, era mucha burla. Era, pues es que nadie sabía qué era lo que significaba ser cristiano, ¿no? Y yo también lo estaba explorando. Em, y el hecho de que yo estuviera más involucrado en la iglesia, lo único que hacía era destruir mi relación con mi familia, porque cada vez tenía menos cosas que compartir con ellos. Em, y es algo que definitivamente, si yo era soltero, obviamente tenía que corregir esa parte. ¿Por qué? Porque el servicio a la iglesia que verdaderamente honra a Dios no descuida el hogar, lo fortalece. Bien claros. Vamos a ver el versículo 13, el último versículo. Versículo 13. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados, siento que lo estoy diciendo mal desde hace rato, con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Hay una cosa que sucede con el diaconado suena raro, pero el liderazgo, el ministerio, sí, el ministerio. Em, Fíjate que hace unos años, nosotros mi esposo y yo fuimos parte de la plantación de una iglesia. Y fue increíble. Lo disfrutamos muchísimo, fue muchísimo trabajo, pero pudimos verle los huesos a la iglesia. Y me acuerdo que era impresionante ver cómo llegamos al lugar por primera vez y estaba destruido completamente porque estaban haciendo ajustes, no tenía paredes, los cables estaban expuestos, no había luz, el edificio estaba horrible, ¿no? Parecía un almacén, o sea, literalmente era como un almacén. No había nada, no había lobby, no había cocina, no había baños, no había nada. Y me acuerdo haber pasado en medio de los plásticos estos que ponen. em,
Y, y era muy, era una obra, para empezar estaba en obra negra el edificio, ¿no? Y entonces yo me acuerdo haberme sentido tan pequeño comparado con todo el trabajo que se tenía que hacer. Em, que conforme fuimos avanzando y íbamos terminando, de repente ya había baños y había cocina y había lobby y había piso y me acuerdo que mi querido amigo Daniel, Daniel Gama y yo andábamos a las 11, 12, 1, 2 de la mañana, em, cableando cosas, probando cables, probando pantallas, los módulos de la pantalla, el procesador de la pantalla, el cableado de las cámaras. O sea, era una inmensidad de trabajo. Em, y hubo muchas oportunidades para decir, ya no puedo, ya no quiero. Y fue mucho, mucho trabajo. De verdad que sí lo fue. Plantar esa iglesia fue mucho trabajo. Yo sé que plantar iglesias en general es mucho trabajo, pero éramos un equipo muy pequeño. En producción, básicamente éramos Alex, Dani, tu servidor, y párale de contar, pues las personas que nos ayudan a cablear y eso, pues éramos entre todos. Para no hacerte la historia muy larga, la primera vez que tuvimos una reunión ahí, que corrimos el servicio por primera vez, que vimos todo funcionar, em, me pude dar cuenta de que el trabajo que habíamos hecho todos había sido un trabajo muy fiel. Em, Entendíamos que las situaciones por las que estábamos pasando y las riñas que se podían tener porque, porque nos movieron todo el tablero eléctrico, o porque no había suficientes cables o no había suficiente luz o nos habían dejado encerrados en la iglesia, lo que fuera, había nacido de un servicio fiel. Y Pablo afirma que las personas que sirven bien, fielmente, crecen en una firmeza espiritual y en una seguridad en su fe de manera inmensa, porque el servicio no solamente edifica a las otras personas, transforma profundamente al que sirve. Y yo te puedo decir, Dani y yo nos fuimos las mismas personas después de la tarea titánica que tuvimos al plantar. Ana y yo no fuimos las mismas personas, definitivamente, después de plantar, después de ayudar en el compromiso de plantar la iglesia. El servicio fiel no pasa desapercibido ante Dios. Aunque sea invisible para todos los demás, para Dios no pasa desapercibido. Em, Está bien curioso que Pablo habla acerca de que genera mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Porque genuinamente te puedo decir que para mí em, era bien importante, sí, bien importante, bien grande el poder pararme en un lugar y voltear a ver todo lo que se había construido y pensar, yo me acuerdo haber visto este lugar sin paredes. Cuando llegaba la gente y veías a la gente adorar y veías a la gente cantar y salías del cuarto de producción y veías las luces y escuchabas el sonido y la gente no te iba y te agradecía, ¡ay, qué buen trabajo hiciste el día! Para nada, eso nunca fue el propósito. Pero entendíamos que habíamos sido transformados a través del servicio. El servicio fiel no pasa desapercibido ante Dios, aunque el resto no lo vea. Cuando hablamos acerca de diaconado o el liderazgo, el ministerio, mm, debemos de tener algo súper claro. Y es que
A lo mejor tú eres, seguramente tú eres, pero a lo mejor tú eres esta persona y si no eres, te invito a que lo seas. Pero los líderes, como los diáconos, los ministros, nos recuerdan que el reino de Dios avanza sobre las personas que están dispuestas a servir sin protagonismo. El liderazgo no se mide por visibilidad, se mide por constancia, se mide por fidelidad y por amor práctico. Eh, la iglesia se sostiene gracias a las personas que como Cristo decidieron lavar los pies antes de buscar aplausos. Decidieron lavar los pies a otros antes de buscar aplausos. Una iglesia saludable no se reconoce solamente por los líderes visibles. Se reconoce firmemente por los servidores fieles. Cuando tú llegas a la iglesia y hay alguien recibiéndote con una sonrisa, con una tarjetita en la mano, con una mesita y te dicen, hey, qué bueno que estás acá. Cuando vas entrando y hay alguien más que te ayuda a sentarte, escoger tu lugar, el lugar en donde te sientas cómodo, el lugar que te gusta, el lugar que has procurado durante una semana o 20 años. El servicio en silencio es de esto de lo que hablan cuando habla acerca del diaconado. Pero bueno, eso es 8 al 13. Mañana vamos a ver acerca del 14 al... nada más buscando. Bueno, 14, 15 y 16. Verdades de nuestra fe. Qué interesante. Acabo de leer las letritas, ¿no? Los títulos de las letritas. Hace poco aprendí. O bueno, se me hizo una buena práctica para de repente ignorar o, o hacer a un lado. Pero acabo de escuchar no me acuerdo de su nombre, es un español. Pero el cuate habla acerca de que ha decidido firmemente no leer los títulos que se presentan antes de las enseñanzas en la Biblia, porque te pintan una idea de a dónde debe de ir la enseñanza y a veces nos perdemos de lo que Dios quiere decir en medio. Y se me hizo muy padre. Estaba medio loca la idea, pero estaba curada. Es una buena idea. Entonces, ahorita leí Verdades de nuestra fe. Vamos a ver de qué hablo mañana. Me voy a poner a estudiar. Nos vemos.